Saludos muchachos. Vamos a hablar ahora de OpenUP, que es el proceso de desarrollo que ustedes van a utilizar para el proyecto. Esta es nuestra agenda. Hablaremos de los principios de OpenUP, de sus elementos, las prácticas que intenta integrar y hablaremos de SPEN. SPEN es un tema aparte, pero he querido integrarlo a esta presentación porque nosotros de manera implícita vamos a utilizarlo. ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Porque SPEN es un profile de UML que es utilizado para especificar procesos, cualquier tipo de procesos. Proceso de software, pero puede ser cualquier tipo de proceso. Y OpenUP ha sido especificado precisamente en SPEN. OpenUP es una versión ágil de UP. UP es un proceso sumamente pesado y básicamente es utilizado solamente por grandes empresas para grandes proyectos, proyectos sumamente complejos. Eclipse, la organización Eclipse, ha diseñado OpenUP, que es muy parecido a UP, ustedes podrán constatarlo, pero es una versión ágil. ¿Qué quiere decir eso? Que se omiten una cantidad de tareas y actividades y OpenUP da la flexibilidad de poder aplicar o no cualquier actividad u entregable. Como les he dicho en alguna oportunidad, esa es la tendencia hoy en día. Es un proceso entonces unificado, iterativo e incremental, al igual que UP, que se centra en el desarrollo colaborativo de software para generar sistemas de calidad. ¿Ok? Los principios. Primero, promover la colaboración entre los distintos especialistas. Esa es una tendencia en casi todos los procesos de desarrollo actuales o ligeros o ágiles, como Scrum eh, o como XP. Eh, se centra en tratar de generar los canales de comunicación constantes para que todos los involucrados sepan en todo momento cuáles son los problemas del proyecto, cuáles son las soluciones y pueden aportar, por supuesto, pueden aportar sus propias soluciones. Uh, Intenta balancear las capacidades competitivas de la organización con respecto a sus deficiencias. Trata de minimizar deficiencias y potenciar las, eh, las ventajas competitivas. Está centrado en la arquitectura, o sea, que intenta desde el principio definir una arquitectura que comienza con una arquitectura básica y después se va refinando hasta el nivel de clases. Y es iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir eso? Que busca constante mejora en el producto a través de la retroalimentación continua, bien con el cliente, bien con los distintos especialistas y la realización de pruebas. Esas pruebas son constantes. Los elementos de OpenUP son comunes a UP. Todos estos elementos son considerados en SPEN. ¿Okay? Entonces los elementos son las disciplinas, las tareas, los artefactos y los procesos. Cuando hablamos de procesos, nos referimos a la especialización del proceso en sí. Hablamos de procesos en plural porque OpenUP ofrece tal flexibilidad que los gerentes de proyectos podrían diseñar su propia versión de OpenUP y aplicarla a su organización. ¿Qué quiere decir especializar? Generar su propia versión. Bueno, eh, sencillamente quiere decir que seleccionan aquellas actividades que para ellos son significativas, que pueden ser aplicables en la organización, por lo tanto eso condicionará qué artefactos serán los generados, qué tareas serán las que generan esos artefactos y cuáles son las disciplinas que van a intervenir. Eso por supuesto depende de las características de la organización. El ciclo de vida se muestra en este diagrama, es el mismo proceso de desarrollo de UP, el ciclo de vida de UP, tiene estas fases, las mismas fases, cada una de esas fases
consiste en un conjunto de iteraciones, o sea, la repetición de un conjunto de tareas, y tiene un culmen, un punto de finalización que implica entonces la transición a la siguiente fase, hasta llegar al final. Las prácticas que se aplican en UP o que se tratan de integrar en UP son las que muestran este diagrama, ¿no? Buenas prácticas dentro de un proceso de desarrollo de software es gestionar los requisitos. Gestionar los requisitos indica que esa actividad se lleva a cabo durante todo el proceso de desarrollo, aunque ya no se esté en la fase inicial del proceso de desarrollo. Utiliza la arquitectura, o sea, está basada en arquitectura. Modela el software de forma visual, o sea, utiliza modelos visuales. Desarrolla el software de manera iterativa. Se establecen pequeños objetivos, pequeñas mejoras en el software, y eso se va repitiendo y se va logrando un software de calidad. Controla los cambios y verifica constantemente la calidad del software. O sea, se llevan a cabo pruebas, o bien de integración o bien de unidad, a lo largo del proceso. Por otra parte, ¿qué es SPEN? SPEN es un metamodelo para modelos de procesos de ingeniería de software y de ingeniería de sistemas. Pero repito, trasciende estos nichos de conocimiento, estas disciplinas. Puede ser aplicable a cualquier ámbito de la ingeniería que implique pues la especificación de procesos. En todas las ingenierías hay procesos que especificar. Entonces, SPEN en su versión 2 sirve para definir procesos de desarrollo de software y sistemas, así como sus componentes. La idea base de SPEN es que un especialista, en este caso representado por un rol, ejecuta una tarea. Esa tarea genera produce un artefacto, en este caso representado por un producto de trabajo. Y entonces las relaciones que se establecen indican que el rol es el que realiza una tarea y es responsable de un artefacto. Esos artefactos son generados por una tarea y pueden constituirse en la entrada de otra tarea. Vemos aquí un ejemplo de una especificación de SPEN. Fíjense que es una especificación también visual. Cada uno de estos elementos visuales tiene un significado preciso. Este es un ejemplo de un proceso de desarrollo en el que aquí vemos las actividades. Esas actividades generan productos, artefactos, y esos artefactos se constituyen en entradas de otras actividades. Los principios de SPEN. SPEN permite establecer una clara diferenciación entre lo que serían los denominados contenidos del método y la aplicación de dichos contenidos, ¿no? Por ejemplo, este diagrama nos indica precisamente ese principio. SPEN me permite especificar un framework de desarrollo, como en el caso de UP. Un framework de desarrollo tiene dos grandes componentes. Un primer componente, un primer conjunto, son los contenidos del método. Los contenidos del método son todos esos elementos que podrían o no formar parte del proceso. Es decir, yo podría hacer una selección de los productos de trabajo, de los roles, de las tareas que son o están acordes a las características de la organización. Por otra parte, tengo el componente de procesos en sí. El proceso indica cómo estos componentes, los contenidos del método, se relacionan entre sí. Entonces, el proceso viene dado por la manera en que se relacionan las distintas tareas que se seleccionaron, cómo esas tareas se agrupan para formar fases, por ejemplo, o se agrupan para constituir actividades, cómo se produce esos distintos artefactos, cómo esas actividades se relacionan unas con otras. Cuando se genera esa configuración decimos que tenemos un proceso.
yo puedo tener o puedo generar de un mismo conjunto de contenidos distintos procesos. ¿Y por qué lo puedo hacer? Bueno, porque yo establezco la relación entre esos contenidos a través de la ejecución de las tareas, de las actividades, y eso me genera una configuración distinta del framework de desarrollo. Entre estos dos conjuntos tengo los guidance, o sea, las guías. ¿Qué son las guías? Sencillamente indican cómo estos contenidos son utilizados dentro del proceso, dentro de la ejecución de las actividades. Entonces, para concluir, el contenido de un método indica cuáles son los elementos de la amplia gama disponible, cuáles son los elementos que yo voy a seleccionar. Y el proceso indica cómo esos elementos se relacionan unos con otros en la realidad, cómo se ejecutan en un ejercicio, en nuestro caso, de producción de software. Y los guidance indican precisamente cómo se lleva a cabo esa relación entre estos dos subconjuntos. Entonces, SPEN permite la descripción de cualquier proceso de desarrollo. Puede ser un proceso, supóngase que es un proceso antiguo de desarrollo, tipo cascada, o un proceso como UP, que es muy complejo, o un proceso muy sencillo como Scrum, por ejemplo. No importa cuál sea el proceso, estos elementos son comunes en cualquier proceso. Es decir, lo que hace SPEN, la gran contribución de SPEN es que define de manera clara todos esos elementos y los pone a disposición de cualquier especialista en procesos de desarrollo para que él diseñe sus propios procesos de desarrollo. De hecho, la organización Eclipse ha producido una aplicación que puede ser instalada como un plugin del IDE Eclipse, que quizás muchos de ustedes conocen, y esa aplicación se llama el Composer. El Composer es precisamente una aplicación que permite diseñar mi proceso de desarrollo. En la wiki que ya yo les he mostrado sobre Eclipse, sobre OpenUP, es una manera de construir un composer, ¿no? Ahí hay un diseño de UP, en este caso es OpenUP, y ustedes pueden utilizarlo para documentarse sobre el proceso de desarrollo. Pero cada uno de ustedes más adelante podría eventualmente, si le corresponde ser gerente de proyecto, pues podría configurar su propio proceso de desarrollo tomando los distintos elementos que componen, en este caso, UP o cualquier otro proceso de desarrollo. Con esta presentación terminamos entonces esta introducción a OpenUP y podemos abocarnos ahora a la primera fase de OpenUP, que es la fase de inicio. Es necesario que ustedes estudien cuáles son las actividades y las tareas que están en esa fase, comprendan cada una de esas actividades y tareas y los entregables. Nos vemos.